Bien. Entonces, lo que les quería comentar. En caso de que alguno no haya visto el video pasado, que no era la intención de que lo vean, simplemente yo edité una pequeña parte, una gran parte de hecho, de discusión sobre esta pregunta, la pregunta 9. ¿Y de qué trataba esta actividad? Voy a hacer un mini resumen, ¿sí? No vamos a ir en hiper detalle en cada cosa. Pero obviamente si cuando termino ustedes me dicen, no, no entendí tal parte, vemos tal parte. Pero quiero que se entienda lo que ocurrió la vez pasada, que varios de los aquí presentes hoy estuvieron también ahí. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Teníamos este ejercicio donde se pagaba un pasaje en un avión en 12 cuotas fijas con un 9% de recargo. Y nos decían que la cuota era de 22.500 pesos. Y nos preguntaban cuál era el valor del viaje sin recargo. ¿Sí? Y teníamos todas estas opciones. Bueno, lo primero que debíamos hallar en este ejercicio era el monto total del pasaje, que eso surgió sin problemas, ¿no? Porque nos daban el valor de la cuota. A nosotros nos decían que la cuota era de 22.500. Con multiplicar ese número, ese monto, por 12 obteníamos las 12 cuotas, el valor de las 12 cuotas. ¿Pero qué era este monto? Bueno, este monto era el que uno iba a pagar efectivamente. Este monto ya incluye el 9% de recargo sobre el precio original. ¿Sí? Entonces, dicho de otra forma, acá lo tenemos escrito, 270.000 era ese monto original con un 9% de recargo. ¿Sí? Hubo mucha discusión al principio de si el recargo estaba cuota a cuota o si estaba en el monto total. Lo que notamos después también era que incluso si uno considera cuota a cuota o al monto total y le hace un incremento de un 9% de recargo, de ambas formas llega al mismo número. ¿Sí? Así que eso, si lo quieren meditar, lo pueden meditar, pero de ambas formas llegamos a lo mismo. Ahora, sabemos que hay un porcentaje dando vueltas y habíamos dedicado una parte de la clase a poder calcular un porcentaje, ¿sí? Como por ejemplo, agarramos de caso base al número 10. Si lo multiplicamos por 1 nos da 10. Esto equivaldría a decir que tendríamos el 100% de nuestro número original, que era el 10. ¿Qué pasa si lo multiplicábamos por 2? Teníamos el 20. Bueno, ¿el 20 qué representaba respecto al 10? Era el doble, o sea, el 200%. ¿Sí? Bueno, el 10 multiplicado ahora por un número más pequeño que el 2, pero un poco más grande que el 1, el 1,5, ¿qué debería ser? Y debería ser el punto medio, ¿no? Entre el 1 y el 2. Bueno, el punto medio entre el 100 y el 200% será el 150%. Y tal cual. Esto entonces nos permite pensar de otra forma el cálculo de porcentajes. Podemos multiplicar por un número, como por ejemplo el 1,09, para calcular el 109%. ¿Qué sería el 109%? Y sería el 100% de nuestro monto añadido con un 9% adicional. ¿Sí? Eso era lo que nosotros buscábamos. Bueno, en la clase lo que ocurrió es que yo en un momento escribí la siguiente igualdad. Muchos compañeros se habían dado cuenta quizás en el momento de que no hacía falta escribir esto de acá. ¿Por qué? Porque nosotros en el 270.000 ya teníamos incluido el 9%. Pero bueno, el profe se ve que quiso volver a añadirle un 9% por algún motivo desconocido y le daba este número. Entonces no sabía qué estaba ocurriendo. ¿Sí? Ok, entonces ¿qué significaba todo esto? Bueno, estaría bien si uno le quiere añadir 9% al 270.000. Nosotros veníamos de descifrar esto, entonces en modo automático a veces ocurren cosas como esta. No es muy común, pero bueno, ocurrió. Entonces, en modo automático quería incluso añadir 9% más al 270.000. Pero eso no era lo que estábamos planteando nosotros, ¿no? Nosotros lo que planteamos es que hay un monto base al cual si le añadimos 9%, recién ahí tenemos el 270.000, ¿sí? Ahí estaba la clave. Bueno, esto era lo que sí tenía sentido, ¿sí? Que veníamos o obteníamos el 270.000 de un monto original multiplicado por 1,09, ¿sí? Ahí sí tenía sentido. Bueno, y esto ya nos destrababa todo, ¿no? ¿Por qué digo que nos destraba todo? Bueno, ahora surge la pregunta, ¿cómo sabemos quién era ese monto original entonces? Y yo lo que les propongo para resolver esto es mirar un ejemplo un poco más sencillo. Por ejemplo, este de acá. 100
igual a alguien multiplicado por 4. Una forma de ver esto, como lo tienen acá escrito, es probando con diferentes valores para ese alguien, ¿no? Uno podría ir probando con el 1, con el 2, con el 3, hasta llegar a que algún número multiplicado por 4 me dé 100. Bueno, por ejemplo, probar con 25. Quizás alguno ya lo podía intuir. Decía 4 veces, ¿quién me da 100? Bueno, es una forma, ¿sí? Bueno, ese alguien era 25. ¿Por qué? 25 por 4 me da 100. No hay otro número en este caso que lo cumpla, que multiplicado por 4 nos dé 100. Bueno, otra forma de obtenerlo sin adivinar era dividir, ¿no? ¿Por qué? Bueno, 100 dividido 4 nos da 25. ¿Sí? Es hacer el proceso, si quieren, al revés. Decir, bueno, yo tengo 4 veces algo, y si yo junto todos estos montitos, estos alguien, que son 4, obtengo 100. Ah, entonces no es lo mismo que preguntarse qué pasa si distribuyo a ese número 100 en 4 cachitos iguales. Ahí voy a obtener el valor de ese alguien. ¿Sí? Entonces, en este caso alcanzaba con hacer la división de 100 con 4. Bueno, usando esta estrategia para no tener que adivinar, porque nosotros teníamos esto, ¿no? Que 270.000 venía de un monto original incrementado en un 9%. ¿Que cómo lo hacíamos? Multiplicando, por ejemplo, por 1,09. ¿Sí? Bueno, en nuestro caso, efectivamente, aplicando esa misma reglita de hacer la división, ahora tendríamos que dividir 1 por 4, nuestro número que multiplicaba era el 1,09. Estaríamos dividiendo ahora por 1,09 y efectivamente ahí sí nos daba el resultado que figuraba en las opciones, que era el primero, si mal no recuerdo, era el 247.706. ¿Sí? Entonces, lo que ocurrió en la clase fue que en un momento algún compañero sugirió la idea de, bueno, dividamos. ¿Sí? Y en ese momento, cuando estaba escrita la expresión de 270.000 por 1,09, no hacía el clic acá de que no estaba bien planteada la situación. Por eso yo eh, tardaba en ver la necesidad de dividir. ¿Sí? Pero ¿por qué surgió esto? Porque queríamos encarar este ejercicio de otra forma distinta al uso de una ecuación. ¿Sí? Cuando uno quiere desligarse de las ecuaciones, a veces pasan estas cosas. Cuando encaramos directamente con una ecuación, bueno, no suele hacerse tanto lío. Lo mismo con el de las edades, de Juan y de el hijo. Bueno, igual el de Juan y del hijo puede hacerse más lío incluso si uno lo plantea como ecuación de dos incógnitas. Nosotros no vamos a ver ecuaciones de dos incógnitas, pero sepan que se puede. Si alguno, recuerdo un compañero que ya lo mencionaba, si uno conoce el concepto, el tema, la idea de un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, genial, hágalo. No es lo que pretendemos para este nivel de matemática. ¿Sí? Eso recién entraría en matemática B, si mal no recuerdo, los sistemas de ecuaciones lineales. Pero bueno, dicho esto, más o menos, ¿ahora cerró cuál fue el matete que pasó la clase pasada y qué era lo que había que hacer? Simplemente era que, sin querer, estaba multiplicando al 270.000 por el 1,09, cuando en realidad lo que había que proponer era esto de acá. Había que proponer, donde lo tengo escrito, esto. Esto era lo que nos destrababa a todos, ¿sí? Este renglón de acá. Que el 270.000 en realidad provenía de añadirle un 9% a ese monto original, ¿sí? Se ve que ya estábamos muy quemados de acá arriba, o yo particularmente en ese momento. Pero bueno. Voy a salir y entrar otra vez, profe, dice una compañera. ¿Qué pasó con Alba? Ok, si está teniendo problemas alguien para ver el pizarrón, por favor dígamelo. Se ve, ¿no? No, se ve bien. Ok. Tal vez es la conexión de la compañera. Bueno, sí. Sí, se ve bien, se Si, ve bien. si alguno, porque suele pasar en el celu. Yo a veces escuché compañeros desde el celu que dicen que no pueden ver el pizarrón y se arregla con volver a entrar. ¿Sí? Una forma es hacer eso. Otra forma es ir tocando algo en la reunión, pero es más fácil salir y volver a entrar. ¿Sí? Bueno, por favor, si se llega a leer chiquito o lo que fuera, por favor díganmelo. ¿Sí? Bueno, esto era lo que teníamos dando vueltas, ¿sí? Entonces, lo que me gustaría
charlar ahora, si les parece bien. Si quedó alguna duda de esto, por favor díganme. Y si no, continuamos con ecuaciones en general. De cómo resolver ecuaciones en general. Y esto lo van a poder aplicar siempre. ¿Sí? Yo espero al pulgar arriba o a que alguien tenga alguna pregunta. Ok, Veo el pulgar arriba. Bien. Bueno. Vieron, no era tan raro al fin y al cabo, solo que el profe metió la pata ahí. Bien. No tan bien, pero bueno. Ahora vamos al siguiente. Siguiente tema. Volvemos a nuestro pizarrón de hoy, ¿sí? Entonces, bien, lo que tenemos ahora es que charlar sobre ecuaciones, ¿sí? Bueno, ¿y qué es una ecuación? Bueno, particularmente uno podría hacerse una pregunta como la que teníamos recién, ¿no? Tenemos un monto que multiplicado por otro número nos da algo, y no sabemos quién es ese monto. Esa situación que está planteada ahí ya es una ecuación, solo que en el pizarrón anterior estaba escrito textual, ¿no? Decía un monto, entre comillas, multiplicado por alguien. Bueno, pero por ejemplo, nosotros teníamos 270.000 igual a el monto, entre comillas. Voy a poner así. El monto desconocido. Y a esto lo teníamos que multiplicar por 1,09. Bueno, una igualdad entre dos términos, por ejemplo 270 y esto de acá a la derecha, donde hay una cantidad desconocida o algún monto desconocido, ya representa una ecuación, ¿sí? El tema es que acá estaba escrito textualmente, monto desconocido. Lo que usualmente vamos a escribir es un símbolo que nos resuma este monto desconocido. Uno podría decir, bueno, si este monto venía de lo que uno tiene que pagar, ¿sí? Podríamos decir el monto base. Bueno, podría decir la letra B, la B de base, ¿no? Del monto base, si quieren, o del monto original. La letra B multiplicada por 1,09 nos da 270.000. Bueno, una de las claves, entonces, para averiguar quién era este monto B, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, al 270.000 dividirlo por 1,09. Y esto es lo bizarro, ¿no? Que eso nos dio quién era el monto base. Pero ¿por qué vale esto? Bueno, ahora les voy a... Quiero que dejen de creer que es por arte de magia o mucha por ahí imaginación de, bueno, tengo una cosa multiplicada por algo, entonces es lo mismo que dividir. Con lo que vamos a ver ahora, quizás los convenza más de por qué vale el paso de acá a acá. ¿Sí? Ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos esta igualdad? Les quiero preguntar a los aquí presentes si 10 es igual a 10, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con que 10 es igual a 10? Yo ahí levanto las manos, digo, bueno, perfecto. Y pregunta, gente, si yo el número 10 lo divido por 5 solamente del lado izquierdo, ¿sí? Y del lado derecho a este 10 no le hago nada. ¿Sigue valiendo la igualdad? O sea, del lado izquierdo me quedó 10 dividido 5. ¿Qué cuánto es? 10 dividido 5, ¿cuánto me da? No es igual. Esto me da 2, ¿no? Sí. Y me queda la pregunta de si 2 es igual a 10. Y esto sabemos que no es así, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? Es que yo a uno de los términos lo dividí por 5, pero al otro no. Originalmente partí de dos cosas que eran iguales. Si quiero conservar la igualdad, a ambos lados tengo que hacer la misma operación. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo ahora hacía 10 dividido 5 es igual a 10, el que teníamos de acá, pero dividido 5 también, ahora sí vale, ¿no? Porque de este lado me queda un 2 y de este lado también, ¿no? Acá sí. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con ecuaciones, che? ¿O qué tiene que ver con lo que estábamos viendo? Bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos que 10, vamos a cambiar el número, 15.
se obtiene de hacer 3 por 5, ¿sí? Alguien se está queriendo unir. Ahí va. Si tenemos que 15 lo obtenemos de hacer 3 por 5, o particularmente al número 3, ¿no? Al número 3 yo, por ejemplo, lo estoy multiplicando por 5, ¿sí? ¿Qué pasa si yo ahora a ambos lados de la igualdad divido por 5? Miren, me va a quedar 15 dividido 5 igual a 3 por 5 dividido 5. Fíjense, la igualdad debería seguir valiendo, porque a ambos lados hice la misma operación. Pero pregunta, multiplicar por 5 y dividir por 5, ¿cambian algo al número 3? Por ejemplo, 3 por 5 me da 15, pero si ahora divido por 5, ¿cuánto me da? Me vuelve a dar 3, 3. ¿no? O sea que, fíjense qué ocurrió. Multiplicar al número 3, primero por 5, y después dividir por ese mismo número que teníamos antes, que era el 5, parece que al 3 no le hizo nada, lo dejó quieto. ¿Sí? ¿Y de qué nos sirve esto? Bueno, es lo que nosotros teníamos, ¿no? Si yo dijera, les planteo la ecuación, 15 venía de a un número que no conocemos, multiplicarlo por 5, ¿qué puedo hacer yo? ¿Al creerme de magia que paso dividiendo entre comillas un 5? Puedo dividir por 5 a ambos lados. 15 dividido 5 tiene que ser igual a esa cosa que no conocemos multiplicada por 5 dividido 5. Bueno, pero ¿qué acabamos de ver? Que multiplicar y dividir por el mismo número no hace nada. Entonces todo este bicho es como si no estuviese en primer lugar, el multiplicar por 5 y luego dividir por 5. De acá nace la idea memotécnica que quizás algunos tenían, no digo que la conozcan, pero esta idea de pasar cosas de un lado al otro, ¿sí? Porque al fin y al cabo, ¿qué parece? De acá, de este primer renglón a acá. ¿Qué parece que ocurrió desde acá hasta acá? Y parece que al número que multiplicaba, ¿qué pasó? Ahí vendría a ser como se dice mucho, ¿no? Despejar las X. Claro, pero ¿de qué forma uno despeja? Fíjense, un 5 que multiplicaba en el renglón de abajo de todo, que está recuadrado, ¿cómo aparece del otro lado? Dividiendo. Con la operación inversa, dividiendo. Dividiéndose. ¿Sí? Entonces, no es que es arte de magia que uno puede agarrar y pasar y ya está. Es que si uno parte de una igualdad entre dos cosas y a ambos lados le hace la misma operación, la igualdad se mantiene. Lo que se mantiene en realidad es el conjunto de solución, pero eso ya es muy formal. Nosotros estamos de acuerdo con que la igualdad sigue valiendo, ¿no? Como el ejemplo que yo les tiré más arriba. Este de acá. ¿Con el 10 dividido 5 es igual a 10 dividido 5? Sí, listo. No me preocupo más. Digo, ok, si a ambos lados hago la misma operación, la igualdad se tiene que mantener. Yo acudo a este ejemplo que me aclara un poco el panorama. Ok, entonces incluso si hay una cantidad desconocida, como el x, o algún número, números, podrán ir ahí, ocurre esto, ¿sí? Que podemos, a ambos lados de la igualdad, podemos dividir por 5. Y profe, ¿por qué eligió dividir por 5? Y porque yo quería llegar a algo de este estilo, ¿no? Quería llegar a saber quién o quiénes eran esos números o elementos, la letra X. Yo quería llegar a X igual a algo. El famoso, como decía una compañera, compañero recién, despejar la X. Cuando uno dice despejar la X se refiere a llegar a una expresión de este estilo. X igual a algo. O ese monto desconocido, llámese como lo quieran llamar, puede ser la X, la Y, la Z. La letra la eligen ustedes, ¿sí? Lo que está representando acá, en este caso, es una cantidad desconocida, un número o números. Entonces surge la idea muchas veces de que uno siempre pasa mecánicamente todo de un lado al otro con la operación inversa y ya está. Pero nunca se preguntó el por qué era válido. Bueno, el por qué era válido es este renglón del medio, ¿sí? Porque a ambos lados estamos aplicando la misma operación, de forma astuta. Si yo tenía multiplicado por 5 para sacármelo de encima, entre comillas, ¿qué me conviene hacer? Ah, bueno, dividamos por 5 a ambos lados. Total, ya sé que lo que está englobado en rojo no me afecta a esa cantidad X que no conozco, ¿sí? Multiplicar por 5 y luego dividir por 5 a cualquier número, no lo cambian nada. Y si no se convencen, pruébenlo.
hagan, por ejemplo, con el 2. 2 por 5 me da 10. Ah, pero dividido 5 vuelvo al 2. Prueben con 3, ya lo teníamos arriba. Prueben con 4. 4 por 5, 20. Dividido 5, 4. ¿Sí? O sea, si cuesta convencerse de eso, propongan varios ejemplos. ¿Sí? Pero de la misma forma, podemos pensar en esta idea de pasar al otro lado con suma y resta, ¿no? Por ejemplo, si nosotros teníamos, vamos a ir y más 4 igual 19. Bueno, pero profe, ¿para qué si yo ya puedo adivinarlo? ¿No? Yo ya sé a qué número si le sumo 4 llego al 19. Y fíjense que acá cambié la letra también, para ir amigándonos de a poco con distintas letras. Nosotros podemos usar las letras que quieran. Si quieren incluso pueden usar letras de otro alfabeto o símbolos. Podrían incluso en lugar de una Y poner un triangulito. Como quieran, ¿sí? Podrían poner un triangulito. Está bien que el triángulo en matemática tiene otro significado, ¿sí? Pero yo lo que quiero reforzarles acá es que hay algo que ustedes desconocen que sumado con 4 les da 19. Ok, yo creo que ese número deberá ser quién. Vamos a dejarle Y igual. Y tendrá que ser quién. 15. 15, ¿no? Bueno, entonces yo escribo 15. Bueno, pero si quería seguir la idea de antes, ¿qué debería haber hecho para saberlo? Al 19 restarle 4. Claro, ¿no? Podría haber hecho Y igual 19 restado 4. Bueno, pero yo no me lo creí. ¿De dónde sale eso de ahí? Ah, bueno, podría haber escrito un paso más para convencerme. Podría haber dicho que tengo esto mismo. Este paso es el que muchos no hacemos, ¿sí? Una vez que ya sabemos por qué es válido pasar de un lado al otro las cosas, evitamos el paso que voy a escribir ahora. Pero lo quiero dejar escrito para que vean de dónde sale esto, que no es arte de magia. O sea, si yo tenía sumando 4, ¿qué me conviene hacer para sacármelo de encima? Como ustedes bien dijeron, restemos 4. Entonces voy a restar 4, pero a ambos lados de la igualdad. Entonces lo que me queda en el siguiente renglón, ¿qué es? Fíjense, Y más 4 menos 4. Che, pero sumar 4 y restar 4 al número original que tenía, ¿le cambian algo? No. Entonces por eso podemos evitar u obviar este paso intermedio y decir, bueno, pasar el 4 restando al otro lado y ya está. ¿Sí? Con la operación inversa. Es solo eso. ¿Sí? Entonces podemos intentar hacer un ejercicio de la siguiente forma. A ver, vamos a decir x por 7 más 4. Vamos a decir 25. ¿Cómo haríamos esto? Primero sumo 7 más 4. Hay una multiplicación acá, ojo. Una multiplicación acá y no sabemos quién es esta letra. No sabemos quién o quién 7 es. por 1, pues la X vale 1. ¿Cómo sabemos que? Vamos a decir, bueno, la X vale 1. Yo lo pregunto, yo no sé. Una forma de encarar ecuaciones es la siguiente. Dice, bueno, voy a intentar probando. Vamos a ver si es la mejor estrategia, ¿no? Porque nos puede llevar mucho tiempo. Si X vale 1, ¿qué debería pasar? Si es así, debería ocurrir que se dé la siguiente igualdad, que 1 por 7 más 4 igual a 25. Que x sea igual a 1, que me digan que sea solución, por ejemplo, de la ecuación, ¿sí? Si me dicen que es solución de la ecuación, deberemos preguntarnos lo siguiente. 2 puntos. Y ahí viene lo que escribimos recién. ¿Sí? Bueno, x igual 1 ¿es solución? No. Si es así, debería no. ocurrir que se dé esta igualdad. No es solución, sino porque iba por ahí bajando. Ok, pero hagamos la cuenta para terminar de verificar. ¿Cómo hace uno esta cuenta?
tiene 1 por 7 más 4. ¿Qué hace primero? El compañero estaba tentado a hacer 7 más 4 primero, pero recuerden que nosotros sabemos sumar dos números. Pero primero, para saber sumar esos números, necesitamos saber qué números son. Sí. Hay que seguir el orden, sí, multiplicación. Hay que recuperar el orden de las operaciones. ¿Sí? 1 por 7 es lo que primero deberíamos hacer para saber quién es este número que englobo acá. ¿Sí? Bueno, 1 por 7 me da 7. Y el 4 me queda suelto por ahí. ¿Y esto me da cuánto? 7 y 4 me da 11, ¿no? 11. Bueno, pero 11 es distinto de 25. Sí. Entonces, ¿con esto qué concluimos? Bueno, con esto concluimos que x igual a 1 no es solución. Énfasis en no es, ¿sí? Porque para que sea, decir que sea solución, tiene que verificarse la igualdad original que teníamos acá, reemplazando en el lugar de la incógnita con el número que nos plantean que es solución. Bueno, entonces, volviendo a como lo habíamos trabajado hace un ratito de pasar cosas de un lado al otro. ¿Por qué no intentamos hacerlo así en vez de adivinar? ¿Uno puede intentar adivinar? Sí. El tema es que tiene que ir verificando número a número y eso le puede llevar una eternidad, ¿no? Si es una ecuación bastante más complicada, le puede llevar muchísimo tiempo, ¿sí? Aparte, puede que no se le ocurra siquiera el número adecuado con el cual probar. O los números. Puede haber más de uno. Ahora vamos a ver un ejemplo donde hay más de uno. Entonces, Con el número 13, perdón. con el número 3... No, Bueno. con el 30, porque es 21 más 4, 25. Pero adivinando, a ver cuál es Claro, lo que adivinando salió, ¿no? Dijeron, bueno, Claro. pruebo con 1, no funcionó. Pruebo con 2, Claro. funcionó. No funciona. Pero- Pruebo con el 3, funciona. Ah, listo, la encontré, ya está. Sí, pero a ver el otro paso. Que Pero ahí no levanto entiendo. las manos, porque digo, eso fue adivinar, como nos comenta la compañera, y está bien, salir salió, pero ¿cómo sería con el procedimiento que hablamos de pasar cosas de un lado al otro? Bueno, tenemos que primero reconocer el orden de las operaciones, ¿no? Al fin y al cabo, Primero tenés que sumar el 7 más 4. pero estamos haciendo lo mismo que dijimos recién que no podíamos hacer. No podemos sumar el 7 con el 4, porque acá lo que hay escondido es un número que se suma con 4. ¿Sí? Nosotros necesitaríamos saber primero quién es este número. Acá hay un número. ¿Sí? Acá tenemos un número. ¿Sí? Profe, y ya estando el segundo número, haciendo la inversa, en vez de sumar, restamos. Ok, la compañera propone restar. Yo primero quiero dejar clara la distinción de que acá hay un número al que se le suma 4. Si nosotros tenemos un número al que se le suma 4 y nos da 25, ¿quién es ese número? ¿Cómo hacen para saberlo? Lo mismo que habíamos hecho antes. Pasamos, entre comillas, restando el 4. ¿Se ve por qué primero teníamos que encarar el 4 que suma? ¿Sí? Tenemos un número, que no lo conocemos, que es x por 7, no sabemos quién es, al que si le sumamos 4 llegamos al 25. Ah, entonces, ¿quién tiene que ser ese número que no conocemos? Tendrá El que 3. ser la Hay que resta. dividir. Ah, El 3. 3 por 7, 21 más 4, 25. estamos mezclando pasos ahí. Está bien que hay que dividir quizás en algún momento. Vamos paso a paso. Se pasa el 4 restando y después el 7 que está multiplicando se pasa dividiendo. Ahí va, ¿no? Si digo 25 menos 4, ¿esto cuánto me da 25 menos 4? Me da 21. Bueno, yo ya sé que este número que tenía englobado acá tiene que ser 21. Bueno, si quieren lo escribo tal cual estaba ese número. Ese número feo estaba escrito de la siguiente forma, estaba escrito como x por 7. Bueno, lo dejo así, x por 7. Ahora yo sé que 7 veces alguien me da 21. Estamos en el ejemplo del principio, ¿recuerdan? Un número multiplicado por otro me da igual a algo. Tengo x por 7 igual a 21. ¿Cómo hago para saber ese alguien? Bueno, a esta altura no hace falta despejar si quieren porque algunos quizás recuerdan la tabla del 7. Y ya pueden afirmar x igual a 3. Ok, pero si yo no estaba seguro, si los números no eran amigables, ¿cómo hacía? Bueno, teníamos el procedimiento, ¿no? ¿Qué afirmamos recién que podíamos hacer? Al 7 que multiplica, entre comillas, lo podíamos pasar al otro lado, ¿con qué operación?
como bien dijeron, Dividiendo. dividiendo, ¿no? Entonces, pasos intermedios uno puede seguir añadiendo. Fíjense que yo acá directamente pasé restando el 4. ¿Podría haber puesto el paso intermedio de restar 4 a ambos lados? Sí. Pero una vez que uno se amiga con las ecuaciones, ya no hace tanta falta meter esos pasos intermedios. De hecho, acá uno podría haber resumido toda esta cuenta de la siguiente forma. Podría haberlo resuelto mucho más compacto. No se pretende que se haga así. Yo los invito a que lo escriban así. A pesar de que fueron pocos pasos, a uno por ahí al principio le parece que estos son muchos pasos. De nuevo, a medida que vayan resolviendo más ecuaciones, planteando más situaciones, van a empezar a ver muchos más ejemplos, van a querer ahorrarse tinta o ahorrarse pasos. Entonces, eventualmente uno podría directamente resolverlo en un solo renglón. Pero no se espera que hagan algo como ¿X de dónde va a salir? Ah, de al 25. Restarle 4 y después a todo esto lo divido por 7. En un solo renglón. ¿Sí? Pero acá estamos ahorrando un montón de pasos y a mucha chance de pifiar. ¿Sí? Entonces por eso yo invito a escribir paso a paso. Primero, ¿qué hago? Ah, tengo que sacarme el 4 de encima. Listo, me lo saco de encima. Ahora vuelvo, me pregunto, ¿alguien por 7 me da 21? Listo. Y estoy acá abajo. ¿Sí? Por eso digo, si quieren ahorrar pasos, ahorren pasos. Pero tengan cuidado, ¿sí? Si quieren ahorrar mucho. Estamos destinados a pifiar. ¿Sí? Bien. Entonces, esto por el lado de las ecuaciones. Y vieron que por ahora, ¿qué pasó? Acá en esta ecuación tuvimos un resultado de x igual a 3, o el conjunto solución, lo que formalmente diríamos. El conjunto solución de la ecuación. ¿Y qué ecuación? La voy a poner entre comillas para que puedan distinguir cuál ecuación me estoy refiriendo. El conjunto solución de la ecuación x por 3 más 4 igual 25 es, dos puntos, y lo escribimos así. Para hablar del conjunto solución, ¿qué significa esto del conjunto solución? Va a ser un conjunto de números, de un número, dos, muchos, pocos, finitos, infinitos, quizás ninguno, que cumplan... No sé si... ¿Qué fue lo que sonó ahí recién? Algún compañero tenía el micrófono abierto. Acuérdense, por favor, de silenciarlo, ¿sí? Si no estamos hablando. ¿Qué decía? Ah, lo del conjunto de solución. Formalmente decimos o listamos a todos los números, o el número, o si no hay ninguno, de la siguiente forma, para hablar de aquellos que cumplen con la igualdad original, esta de acá. Con llaves. ¿Sí? No sé si recuerdan que hace un tiempo hablé de llaves para hablar de una bolsa con elementos dentro. Bueno, en este caso, el conjunto solución va a ser la bolsa que adentro tenga números, o quizás ninguno, que hagan que se verifique la igualdad que tenemos acá. Entonces, nosotros encontramos solo uno, ¿no? Y perdón, no era x por 3, era x por 7. Ahí va. Bueno, ¿quiénes encontramos nosotros? Nosotros encontramos al número 3 nada más. Y ya está. Tengo mi bolsa con el número o números que verifican la igualdad. ¿Sí? A esto lo llamamos formalmente el conjunto solución de la ecuación que teníamos. Esta ecuación. ¿Sí? Eso por un lado. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Puede haber conjuntos, puede haber ecuaciones que tengan más de una solución? ¿Qué opinan? Por ejemplo, si yo les dijera x por x igual a 1. ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Qué número o números verifican que multiplicado por sí mismo, fíjense que es x por x? X es el número o números que no conocemos. Y nos están afirmando con esta igualdad entre dos cosas que,
si yo a este número lo multiplico por sí mismo, obtengo 1 de resultado. ¿Se les ocurre qué números lo verifica? ¿Qué número verifica que multiplicado por sí mismo nos da 1? 1. Bueno, Uno. podemos probar primero con 1, ¿no? X igual 1. ¿Es solución? Bueno, no sé, me fijo. 1 por 1 me da igual a 1. Sí. ¿No? Entonces x igual a 1 es solución. ¿Hay algún otro número que verifique esto? De los que estuvimos trabajando. Por ejemplo, si uno dice, bueno, voy a probar con el conjunto de los números naturales. ¿Cuáles eran los naturales? El 1, 2, 3, 4, 5, ta. Bueno, ¿qué pasa con el 2? 2 por 2 me da 4. Ya me da distinto de 1. Pruebo con 3. 3 por 3 me da 9. Y me voy cada vez más lejos. Bueno, pero ¿qué pasa con los números enteros? Con la resta es Con los números negativos. Negativos. Con los 10 negativos, menos ¿no? 9. Pero ahí, ojo, ahí me estás cambiando la ecuación. Fíjate, lo que hay escrito acá es un por. Lo que nos está... Tendríamos que dividir. Acá despejar está un poco complicado. Yo lo que les propongo, alguien quiere dividir, pero el tema es que no sabemos por quién pasar dividiendo, no conocemos este número. ¿Sí? Entonces, acá hay que plantearlo de otra forma, no es tan mecánico como antes. ¿Sí? Nosotros sabemos que 1 por 1 nos da 1, listo. Bueno, pero ¿habrá otro número que lo verifique? Como por ejemplo de los números negativos. Menos 1. Podemos probar con menos 1. Ahora me lo pregunto con el menos 1. No es 1. Vamos a ver. X igual a menos 1 ahora. Voy a ponerle un menos en rojo. ¿Es solución? ¿Qué debería cumplir? Ah, bueno, que menos 1 multiplicado con menos 1 me dé 1. ¿Y pasa esto? Teníamos la regla de los signos, ¿recuerdan? Sí, Bueno, menos por menos es más. menos- Pero queda 2, sería el 0 entonces. ojo, Cero tiene- acá hay una multiplicación del número negativo menos 1. Menos por menos es más. Claro. Acá tenemos otro número negativo. Recuerden que lo que estábamos haciendo era multiplicar. Hay compañeros que quieren restar. Pero recuerden que lo que hay acá presente es una multiplicación de un número consigo mismo. El número en cuestión acá que estamos tratando de ver si es solución es menos 1. El número negativo menos 1. Entonces la pregunta se traduce en esto de acá. ¿Es verdad que si a menos 1 por menos 1 me da 1? Bueno, recuperando la tabla de los signos, menos por menos nos daba más. 1 por 1 me daba 1. Entonces sí, también, ¿no? X igual a menos 1 es solución. ¿Se ve, Ezequiel? Estamos recuperando lo de la tabla, la regla de los signos que habíamos construido. Bueno, y si pruebo con menos 2, menos 2 por menos 2 me va a dar 4 positivo, ya me fui, de nuevo. Entonces no parece haber un número que lo verifique, más allá de 1 y menos 1. Pero vieron, acá encontramos un ejemplo de una ecuación con más de una Dos solución. soluciones. Claro. Sí, con dos. El Entonces, negativo y el positivo del mismo. claro, no siempre va a ser que sea el negativo y el positivo del mismo número. Justo se dio acá que era justo No, sí, 1 y sí, menos sí. 1. Entonces el conjunto, solución de esta ecuación es 2 puntos. Lo tenemos entre llaves y tenemos que listar los valores que encontramos. Bueno, uno siempre puede listar en orden si quiere. Primero pondría el menos 1 y pondría el 1 acá. Bueno, pero ¿qué es esto? ¿El menos 11? ¿Cómo hago para distinguir? Bueno, la forma de distinguir para listarlos es separarlo con una coma. ¿Sí? Acá lo que tenemos escrito entre llaves es una lista. ¿Sí? Tenemos primero al número menos 1 y después al número 1. Estamos diciendo que estos dos números verifican la igualdad original. ¿Sí? Es simplemente eso. No quiero que se pierdan mucho con esta escritura, pero sí que significa. Es simplemente una bolsa con este número y este número ahí adentro. Y para que sean solución, ¿qué debían cumplir? Debían cumplir esta igualdad. ¿Sí? Debían cumplir la original que teníamos acá, que multiplicado por sí mismo nos daba 1.
Ok, ahora, hay otra forma de escribir esto. Es así, como x elevado a la 2. Esto era algo que les quería introducir porque hay una pregunta del trabajo práctico, no sé si alguno lo chusmeó, que tiene una escritura de un número chiquito arriba a la derecha. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que significa eso? Lo que ven acá. Si ven el índice 2 chiquito arriba, significa que se está multiplicando esa cosa por sí misma. ¿Cuántas veces aparece repetida? 2 veces. Una vez acá, otra vez acá. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tenía 3 elevado a la 5, vamos a hacerlo un poco más amigable, 3 elevado a la 4. ¿Esto es igual a 3 por 4? No, ¿no? La escritura no nos decía que multiplique este de acá con este de acá. Lo que nos decía esta escritura... Potenciación. Claro, esto se llama potencia, ¿sí? Acá hay una base y acá hay un exponente. Es un nombre formal, no me importa el nombre a mí. Lo que sí me importa es que puedan descifrar qué significa esa escritura, nada más. Bueno, lo que significa es que 3 elevado a la 4 es 3 por 3. ¿Cuántas veces? 4 veces. Por 3, por 3, ¿sí? 3 por 3, 9. Después tenemos de este lado 9 también. Esto nos va a dar 81, si mal no recuerdo, ¿no? Si me acuerdo bien las tablas, como profe. Bueno. No se pretende que memoricen las tablas, ¿sí? Gente, usen, por favor, calculadora. Siéntanse libres de... De hecho, los invito a que la usen. Pero tengan cuidado, ¿sí? Tengan cuidado a la hora de hacer una cuenta muy larga con la calculadora. La calculadora, el uso de la misma no es algo que hayamos trabajado simplemente por el tema del tiempo. Pero, si ven un ejercicio que tiene paréntesis dando vuelta y ustedes tienen que hacer la cuenta con la calculadora, en la calculadora también introduzcan los paréntesis, ¿sí? Aparece el símbolo de paréntesis en la calculadora. Si quieren usarla, por favor escriban tal cual la cuenta, ¿sí? Yo lo que les propongo primero es usarla para verificar lo que ustedes hayan resuelto y después, recién después, úsenla para depender un poco más de ella, ¿sí? Primero hagamos a mano para saber qué es lo que nos debería dar. En la calculadora después practicamos hasta que nos sale lo que nos tendría que dar. Y decimos, ah, listo, entonces ahora sé cómo operar con esta calculadora. La calculadora es tonta, ¿sí? Solo hace lo que uno le indica. Entonces si uno sin querer le indica mal la operación que quería hacer, les va a tirar un resultado erróneo, ¿sí? Bueno, ahora, hay un ejercicio donde les proponen de forma general comparar cosas, ¿sí? Con letras y algún exponente. Ese les invito a que lo mediten, ¿sí? Si, creo que es la pregunta, acá la tengo. Era la quinta pregunta, creo. Bueno, en fin. Algo que sí les quería mostrar. ¿Es del TP? Sí, Ah, ok. sí, del TP. Entonces, algo que me gustaría mostrarles es lo siguiente. Bueno, tenemos que hablar de números racionales. Y solo para que ustedes puedan resolver las cuentas, me gustaría mostrarles qué son estos números racionales y aplicarlo quizás a estas ecuaciones, ¿sí? Bueno, ¿qué es un número racional? Los números racionales, por ejemplo, si yo tengo una barra de chocolate y la parto al medio, ¿qué me dirían que tengo acá? Pintado. Tengo la mitad, ¿no? Bien, tengo la mitad. Veo que alguno me hace con la mano, otro me dice que sí. Bien. Y la mitad. Bueno, entonces esto, ¿cómo lo representábamos nosotros? Bueno, podría ser representado el 1/2, ¿no? Podría ser representado de otra forma, o 1/2. 50%. Bueno, 50% también es otra forma. O hay otra forma, ¿no? ¿Qué número nos está representando el 1 dividido 2? Tengo una barra a distribuir entre 2. Cuando yo hago la división de 1 con 2... La mitad. Bueno, la mitad sería decir esto de acá. Pero, 0,5. ah, ahí va, ¿no? ¿Esto qué nos representa? Nos representa el número 0,5, ¿sí? No llegué a tener la unidad, el número 1.
llegué a 0,5. ¿Sí? La unidad que sería acá, mi barra de chocolate. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahí vamos bien. Ahora, tenemos diferentes formas de representar el mismo número 0,5. Por ejemplo, si yo tenía a la barra de chocolate, la misma barra de chocolate, pero ahora la parto en 4 cachitos. ¿Cuántos cachitos tengo que agarrar para seguir teniendo la misma cantidad que antes, la mitad? 0,25. 2. ¿Se entendió? 2 de 0,25. Ah, 2 de 0,25, ¿no? Se ve que la compañía decía 0,25, pero si yo solo agarro el 0,25, si yo solo pinto este, no tengo la mitad, ¿no? O sea, cada uno representa la mitad de la mitad, el 0,25, pero para tener la misma cantidad que antes, yo ahora tenía que agarrar el doble de cachitos. ¿Se ve lo que hice? O sea, esa es la clave. Yo acá tengo pintados ¿cuántos cachitos de 4? Tengo de los 4 cachitos, tengo pintados 2. ¿Sí? Esto es equivalente a tener la mitad. Y esto era lo que yo les decía. Si yo dupliqué la cantidad, fíjense que pasamos de tener una cosa a la otra. Pasamos de tener el 1/2 a tener escrito 2/4. Son equivalentes. Se llaman fracciones equivalentes. ¿Sí? Nos representan el mismo número. Ambas representan el 0,5. ¿Sí? Énfasis en eso. Ahora, ¿cómo pasé de una a otra? Yo dije, bueno, si duplico la cantidad de cortes que tenía el chocolate, dupliqué la cantidad de cortes, ¿cómo hago para tener la misma cantidad que antes, la mitad? Tenía que agarrar el doble. Y perdón, va al revés la flecha. Justamente. No, está bien. Si yo dupliqué la cantidad de cortes, tengo que duplicar la cantidad de cachitos que agarré, ¿no? Si antes tenía un cachito, tengo que agarrar el doble para tener la misma cantidad que antes, ¿no? Porque ahora tengo que agarrar, en vez de 1, tengo que agarrar 2. Tengo que agarrar el doble que antes. Entonces acá tienen el proceso que se llama amplificar una fracción o un número racional. ¿Sí? Pregunta, ¿esto lo puedo hacer siempre, el proceso de amplificar? Yo siempre puedo seguir multiplicando por 2 arriba y abajo, por 2 arriba y abajo, y así. ¿Alguien me frena? No, ¿no? Yo podría continuar eternamente. ¿Me van a quedar números astronómicamente grandes? Sí. Pero si yo digo, por ejemplo, fíjense, si yo continúo, pum, 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 y llego al número, o a los números, llego a los números, por ejemplo, 5000 arriba, 5000, y abajo me va a quedar un 10.000. ¿Sigue siendo la mitad? Sí. Sí, Sí, ¿no? Temes que Sí. tendría Sí. muchos cachitos, ¿no? Pero sigue siendo la mitad. O sea, ven que tenemos esta cadena, la podemos hacer infinitamente. El que por ahí no vamos a poder hacer infinitamente es ir para el otro lado. O sea, de hacer que los números involucrados en la fracción, que sean cada vez más pequeños, pero va a llegar un punto donde no vamos a poder más. Por ejemplo, si yo venía de hacer el proceso inverso, ¿sí? Si yo venía de... Vamos a hacer el 4/8. Vamos a cambiar el número también. que es un círculo vicioso. Un círculo vicioso. Tenemos, por ejemplo, vamos a hacerlo con 25 y 50. Bueno, ¿puedo hacer que los números involucrados sean más pequeños? Sí, ¿no? Podría haber hecho, si tomo 50 divisiones y le quito la mitad, no, voy a sacarle la mitad de divisiones. Voy a sacarle la mitad de divisiones. ¿Sí? ¿Qué significa sacar? Bueno, en el proceso de amplificar, duplicaba la cantidad de cachitos. Si saco la mitad, estaría dividiendo por 2, ¿no? Quiero sacarme de encima la mitad de cortes.
Bueno, pero ahora la cantidad de cachitos que agarro, de forma proporcional, también van a tener que reducirse en la mitad. Porque si no estoy teniendo mucho más que la mitad que tenía antes de 25. ¿Pero puedo dividir acá por 2? Esa es la pregunta. ¿Puedo dividir por 2 al 25? Le va a dar número decimal. Claro. Claro. Bueno, Exacto. acá esto no lo podemos hacer. O sea, la cuenta la podemos hacer. Claro, pero el pedacito no. Lo que nos va a quedar mal escrito es el número racional. Cuando uno tiene un número racional, no puede escribirlo con un número que tenga parte decimal. Yo acá no puedo poner, por ejemplo, 12,5. ¿Sí? Yo no puedo poner 12,5 sobre 25. Esto ya no sería, no es la escritura de un número racional. ¿Sí? Nosotros necesitamos que los números involucrados sean números del conjunto de los enteros. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, ta, 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 ta. La única excepción es que no podemos dividir por 0. ¿Sí? Esa es la única excepción. No podemos dividir por 0. Entonces el denominador, que es el número que va acá abajo, no puede ser 0. Pero tanto el que va arriba como el que va abajo tendrían que pertenecer al conjunto de los números enteros. Bueno, no pude reducir o hacer más pequeños los números involucrados al dividir por 2. ¿Puedo dividir por algún número arriba y abajo de forma que se pueda escribir como número racional? El 2 no me sirvió porque divide al 50, pero no me deja con un número exacto o sin parte decimal al 25. ¿Se les ocurre por quién dividir? Por el Con el 5. 5. Ahí va, ¿no? Si tengo 25 dividido 50 y quiero reducir o hacer más pequeños los números que andan involucrados, bueno, podría dividir por 5. ¿25 dividido 5 cuánto me da? 5, ¿no? 5, 50 dividido 5 ¿cuánto me da? 10, Bien. Bueno, ¿puedo continuar o acá frené? Ya no puedo más. Ahí frenamos. y una vez más. ¿No Una vez podemos, más, no podemos ¿no? una vez más? Y una vez ¿Cómo? más. Puede, profe. Ah, se puede una vez más, ¿no? Fíjense, si yo hago de nuevo dividido por 5, ¿qué pasa? Ah, Me da uno. El que Uno, dijo que por ahí no, ahora se convenció con el 5, ¿no? Sí, podíamos de nuevo por 5. Dividido 5, 2. Claro, y me queda un 2 acá, 10 dividido 5 me da 2, 5 dividido 5 me da 1. Y sigue teniendo una fracción equivalente a la anterior. Tener 5 de 10 es lo mismo que tener la mitad, es lo mismo que tener 25 de 50. Todas esas escrituras me representan al número 0,5. Esta es la clave. Tenemos múltiples representantes de un mismo número. ¿Cómo operamos con estos números? Esa es la pregunta. Porque ustedes después van a tener que encarar algunas ecuaciones, pero que involucren números racionales. ¿Sí? Entonces, deberíamos poder descifrar cómo operar con ellos. ¿Cómo operamos con números racionales? ¿Sí? Bueno, van a ver que el concepto que estábamos viendo recién de fracciones equivalentes es lo que nos destraba poder operar con ellos. Poder sumar y poder restar y poder multiplicar, poder dividir. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿qué significa tener un medio más un tercio? ¿Podemos hacer la suma? No tengo ni idea. ¿Por qué digo no tengo ni idea? Y porque me cuesta encajar los cachos. A mí me cuesta decir cuánto va a ser la mitad de una tarta y una tercera parte añadida al costado. Me va a costar determinar eso. Lo que sí estaría seguro de decir, por ejemplo, es, bueno, ¿qué pasa si tengo yo 3 octavos de la tarta y le añado 2 octavos? ¿Cuántos octavos voy a tener en total? Si yo tenía 3 de los 8 y ahora 5 le añado octavos. 2. 5 octavos. ¿Se ve que acá podemos directamente sumar las cantidades que tenía de las 8? O sea, yo tenía 3 por un lado, 2 del otro. Acá podemos sumar directamente el 3 con el 2, porque estamos hablando de octavos.
de octavos de la barra de chocolate, de lo que sea, de la tarta, lo que ustedes quieran. Bueno, podíamos hacer la suma directa, de 3 más 2 me da 5 octavos, por ese motivo. Bueno, pero se ve que acá estaba el problema, ¿no? Que no podemos porque no coinciden en la cantidad de divisiones, o en la cantidad de partes de la unidad. Entonces, ¿cómo hacemos? Y acá es donde viene el concepto de fracciones equivalentes. Tendríamos que transformar tanto esta fracción como esta otra en algunas fracciones que sean equivalentes a estas que tenemos ahí presentes, pero que sean más fáciles de acoplar. ¿Y cómo hacemos que sean fáciles de acoplar? Bueno, deberíamos buscar que tengan la misma cantidad de divisiones. ¿Se les ocurre algún número que podamos usar como cantidad de divisiones para acoplar fácilmente estas dos? ¿A qué fracción transformaríamos al 1/2? La idea es transformar ambas, ¿no? Quiero una fracción acá, que sumada con otra, acá. Quiero poner un número acá abajo, que sea el mismo que voy a poner después acá abajo. ¿Se ve? Para después poder acoplar fácilmente. Es complicado. Es complicado adivinar qué número es. Pero hay un truco que siempre funciona. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago la multiplicación de ambos? 2 por 3. ¿Cuánto da 2 por 3? 6, ¿no? 6, pero no ¿y después lo haces cruzado o no? Vamos a ver qué pasa. Probemos con el 6. Si yo pongo un 6 acá y acá, ¿cómo llegué del 2 al 6? ¿Por qué multipliqué acá? Estamos amplificando la fracción del 1/2. Y ahora quiero que tenga un 6 abajo. Para tener la mitad, ¿qué tengo que tener arriba? ¿Cuántos cachitos? Claro, 3, ¿no? Si tengo 3 de los 6, sigue siendo la mitad. Bueno, pero ¿por qué multiplicamos acá? Al 2, ¿cómo lo transformé en un 6? Multipliqué por 3, ¿no? Sí. Y acá arriba también hice eso, ¿no? 1 por 3 me dio 3. Ok. Y ¿No se ahora, puede hacer ¿cómo? cruzado el más 1 y 1 más 3? No, y ahora es 1 por 3, 3, y de 2 por 3, 6. Había una compañera que hizo una pregunta, no la llegué a escuchar. Si no se puede hacer cruzado, 2 más 1 y 1 más 3, la operación, para sacar el número. Pero cuando hacemos eso, estaríamos... ¿Qué obtenemos? Vamos a ver. Vamos a proponer el camino alternativo de la compañera y lo pongo con un signo de pregunta. 1 y 3 me da 4, dice, ¿no? Y 2 y 1 me da 3. Me debería dar supuestamente 4 tercios. ¿Eso es lo que propones? Pregunta. ¿Ese es el camino que propones? Claro, yo propongo cruzar. Bueno, la compañera tiene por ahí el recuerdo memotécnico de otra operación en vez de la suma. Hay algo de cruzado que sí vamos a ver, pero es para otra operación, ¿sí? En este caso, cuando queremos sumar, simplemente necesitamos poder acoplar las fracciones fácilmente, ¿sí? El cruzado es para multiplicación, profe. Cruzado es cuando era división. División. Sí. Aquellos que ya tienen un montón de reglas memotécnicas, está bien que las tengan presentes. El tema es, yo les quiero mostrar de fondo que en realidad estas cosas raras salen de reinterpretar las fracciones de otra forma, ¿sí? Como cachitos, como, bueno, no las puedo acoplar fácilmente, entonces tengo que transformarlas. Que sigan representando el mismo número, pero que las pueda acoplar, ¿sí? Bueno, entonces, acá, ¿qué nos queda? Queríamos transformar ahora la del 1/3. Bueno, la del 1/3. ¿Qué hice yo para llegar del 3 al 6? Multipliqué por 2, ¿no? 3 por 2 me dio 6. Sí. Y ahora, por arriba acá, ¿qué hago? Si multiplico al 1 por 2, ¿cuánto me queda? 1 por 2 me da 2, ¿no? 2/6 partes, ¿no es lo mismo que tener la tercera parte? Si yo tenía una barra de chocolate que la partía en 6 cachitos iguales, por ejemplo así. Si yo tenía 2/6 partes, tengo estas dos. Pero no era lo mismo que si yo tengo 3 cachitos, agarrar solo uno de ellos. ¿Se ve lo que digo? Si yo tenía estos 3 cachitos, de 2 cada uno, ¿se ve lo que digo? En rojo acá tendría uno de los 3, y en negro tendría, en negro acá entre estos dos, tendría 2 de los 6.
Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Por las dudas, si uno tiene la pequeña duda, puede quizás aferrarse a algún dibujo. Después más adelante es más complicado hacer los dibujos porque son fracciones grandes, ¿no? Pero bueno, al principio podemos aferrarnos acá para terminar de convencernos. Ah, sí, puedo. Bien. Y ahora sí podemos acoplar, ¿no? ¿Cuánto me da tener 3 de 6 y añadir 2 más a esos 6? 5. Tenemos Cinco 5 sextos. de los 6, ¿no? Teníamos 3 de los 6 de Cinco un sextos. lado, claro. Y si le añadimos 2 de los 6 del otro, llegamos a tener 5 de los 6. Bueno, no coincidió acá, ¿no? No es equivalente al 4 tercios, ¿no? Porque acá ya me pasé de la unidad. Tengo 4 de los 3, o sea, tengo 3 de 3 y una tercera parte más. Tengo 4 de 3, ¿se ve? Y acá ni siquiera llegué a tener 6. Ya es distinto. ¿Sí? Entonces esta igualdad no sería válida. Pero acá este sería el resultado. ¿Sí? Está bueno igual preguntarse si sería. Diga, Antonia. No sé si quería... Levantó la manito. Consulta, profe, Sí. que medio como que se me fue la cabeza por otro lado. ¿Por qué multiplicamos por 2 y por qué multiplicamos? Fue como usted dijo, adivinamos, vamos viendo con distintos números. Hay un truco que siempre sirve, que es el que yo les dije. Si ustedes tienen dos fracciones que tienen distinto número abajo, distinta cantidad de divisiones, lo que pueden hacer para sumarlas, siempre el que va a servir es usar el número que salga de multiplicar este con este. Bueno, la multiplicación entre 2 y 3 me daba 6. Por eso fue que probé con 6. ¿Y por qué? Ah, porque astutamente después voy a tener que hacer 2 por 3 y de la otra forma voy a tener que hacer 3 por 2. ¿Se ve por qué me sirve justo el que sale de multiplicar el 2 con el 3? Porque después me va a quedar siempre lo mismo acá que acá. ¿Se ve lo que digo? Es solamente por eso. ¿Sí? ¿Ustedes pueden encontrar otro número distinto que sirva? Sí. Yo les quiero dar el que siempre sirve. Así no se hacen lío con buscar uno, el más chico, lo que fuera. Uno siempre le decían, busque el más chico que sirve. ¿Por qué? ¿Para qué? Me lo estás complicando de más. Si yo ya sé que voy a tener que multiplicar, transformar una, transformar la otra. Bueno, agarrá el producto de los dos. Agarrá la multiplicación de los dos que ya tenías. Así no te haces lío buscando el número. ¿Sí? Bueno. Esto para hablar de la suma. La resta va de la misma forma, ¿sí? Solo que en vez de un más iría un menos. ¿Podemos tener fracciones negativas? Sí. Podemos deber mitades. Podemos deber 5 octavos. Se puede. ¿Sí? Lo único que cambia, en vez de un más iría un menos. ¿Sí? Bueno. De la misma forma, entonces podemos hablar de la multiplicación y la división. ¿Sí? Y ahí es donde están las reglas que ustedes conocían. O algunos conocían. ¿Cómo multiplicamos y dividimos? Bueno, ¿cómo multiplicamos y dividimos? En el caso de la multiplicación y la división, bueno, ya medio que lo dije sin querer hace un rato, si uno tenía, por ejemplo, 5 sextos dividido un tercio, ¿de dónde sale esto? Bueno, hay toda una interpretación que a mí siempre me gusta hacer para poder descifrar de dónde sale la multiplicación y la división entre estos números. La vamos a postergar para después, más adelante, si nos sobra el tiempo. Yo lo que quiero es mostrarles cómo lo pueden hacer para que puedan ir resolviendo las ecuaciones, ¿sí? Y de hecho me gustaría encarar una ahora antes de cerrar. Denme un momento que quiero verificar algo. Denme un momentito. Un momento, por favor. Ok, sí, bien. Tenemos un poquito más. La extiendo unos 10 minutitos para poder llegar y que puedan hacer estos ejercicios del TP, ¿sí? Los de la parte de ecuaciones. Entonces, si les parece, aquellos que se deban retirar, por favor vayan tranquilos, después terminan de ver esta parte, ¿sí? Pero lo que quiero comentarles ahora es necesario para que puedan encarar estos ejercicios que son de ecuaciones del TP. Vamos a hacer uno, de hecho, ¿sí? Así ven cómo sería.
Entonces, ¿cómo hacíamos para encarar la multiplicación y la división? Bueno, tristemente, sin querer ya lo spoileé, el de la división era el que era cruzado, ¿sí? Este era el que se acordaba la compañera, que uno tenía que multiplicar cruzado y el resultado lo ponía acá arriba, ¿sí? O sea, cuando uno quiere decir, esta división me da igual a otra cosa, hace este camino, multiplica, ¿sí? En este sentido. 5 por 3 me da 15. Y 6 por 1 me da 6. Me falta poner la flecha que vaya para abajo, ¿sí? De hecho, estaría bueno ponerlo en otro color, en azul. Así se distingue que hay un camino que va para arriba y después baja. Y el otro que es al revés, ¿sí? Este era el raro, el mucho más raro, que nos iba a llevar un tiempo descifrarlo. A mí no me gusta hacer que se crean cosas por arte de magia, ya lo saben. Pero bueno, ante falta de tiempo, tristemente, les presento cómo debería ser. Tratemos de usarlo. Si nos queda tiempo más al final o cuando sea, después lo charlamos detenidamente de dónde sale esta regla. Insisto que a mí no me gusta que uno se termine creyendo cosas por arte de magia, es lo peor. Pero bueno. Profe, ¿y por qué el cruzado el número iría arriba? 5 por 3 y va el 15 va arriba. Claro, eso es lo que les estaba comentando recién. Me gustaría detenerme en el porqué, pero el tema es que para darle un sentido, que podemos, no es que no, el tema es el tiempo. Sí. Bien. Yo invito a dejarnos el porqué guardado por ahora un momento. Más adelante, si nos sobra un poco de tiempo, hablamos del porqué. De hecho, quizás si ven el recorrido del periodo pasado, no recuerdo la verdad si llegamos, creo que sí. Creo que habíamos llegado a decir el porqué. Simplemente porque teníamos más tiempo antes de la entrega del TP. Ya voy a buscarlo. Como antes teníamos más tiempo antes de la entrega del TP, del primer TP, podíamos detenernos un poco más y hablarlo. Ahora simplemente quedémonos, tristemente, con se hace de esta forma, tanto para la división y para la multiplicación. El que sí necesitaba decirles era el de la suma y la resta. ¿Sí? Porque si ya no digo ese, que es lo esencial, que nos permite después trabajar estas dos, la de la multiplicación y la división, ya hay demasiado que uno se termina creyendo por arte de magia y ahí ya no tiene sentido, ¿sí? Entonces, el de la multiplicación es bastante breve, si quieren, y lo podemos hacer de hecho. El de la multiplicación viene de lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos 4 quintos multiplicado por 2, ¿de dónde creen que sale el resultado acá? Tenemos 2 veces 4 quintos. 2 veces 4 quintos. ¿Esto no es lo mismo que 4 quintos más 4 quintos? ¿No? ¿Cuánto nos da? 4 y 4, 8. Porque eran quintos. Como eran quintos, podía hacer esto. Bueno, pero entonces fíjense que llegamos al siguiente resultado. Partimos de 4 quintos multiplicado por 2 y llegamos a 8 quintos. Bueno, pero tener 2, ¿no es lo mismo que tener 2 sobre 1? Pregunta. Tener al número 2 es lo mismo que tener a 2 dividido 1, ¿no? Esto que ven acá es lo mismo que tener escrito 2 dividido 1. ¿Y cuánto da eso? 2. Ok, ¿y por qué hice esto? Bueno, para encontrar algún patrón que tanto nos gusta hacer. 4 por 2, ¿cuánto nos da? 8. ¿Y 5 por 1 cuánto nos da? 5. ¿Se ve lo que pasó? En la multiplicación era el amigable. Era el numerador con el numerador, el denominador con el denominador. ¿Y de dónde sale esto? De acá, gente. De hacer un caso como estos y ver qué ocurre, ¿sí? Hay una demostración más formal, claro, pero uno para intuir la regla propone algunos ejemplos, ¿sí? Después la demuestra. No vamos a demostrar, pero sí a construirla de una forma un poco intuitiva, ¿sí? Que sale de haber hecho algo que ya sabíamos hacer. Por ejemplo, multiplicar por 2. Y ahora lo único que les mostré de pequeño detalle es que al número 2 lo podíamos tener escrito como 2 dividido 1. ¿Sí? Bueno, entonces sabemos multiplicar, sabemos dividir, sabemos restar, sabemos sumar, sabemos amplificar, simplificar las fracciones. Y de hecho hay algo que no comenté en la parte de simplificar. Cuando llegábamos... ¿Dónde está? Acá. Cuando teníamos esta simplificación,
El proceso este, en vez de amplificar, se llama simplificar. ¿Sí? Lo escribo. Este proceso se llama simplificar. ¿Sí? Porque estamos haciendo que los números involucrados sean cada vez más pequeños. Por ejemplo, pasamos del 25 a un 5, es más pequeño. Pasamos del 50 al 10, es más pequeño. Y así. Pero acá ya no podíamos, ¿no? Por ejemplo, si yo continuaba, si intentaba continuar, ¿puedo dividir al 2 por alguien? ¿Puedo intentar continuar la división acá? Si tengo al 1 medio, ¿puedo dividir ahora al 2 por algún número? Por sí mismo, Bueno, podría probar con 2. Si pruebo con 2, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 dividido 2 me da 1. Y pero Uno. acá arriba también tengo que dividir por 2. ¿Y qué me queda? Ahí se ve el problema, ¿no? ¿Y por 1? Ah, pero primero digo, ¿por qué se ve el problema? Porque 1 dividido 2 me va a quedar 0,5 acá arriba. Y eso no podíamos tenerlo en la escritura de un número racional. ¿Se ve el problema? Sí. No podíamos tener un número con coma, o acá arriba o acá abajo, para hablar de que esta escritura es un número racional. Como poder hacer la cuenta 1 dividido 2, podemos hacerlo, no es que no. Pero no llamamos a esta escritura un número racional. Entonces, surge la pregunta del compañero de probar a dividir por 1. Vamos a ver qué pasa si dividimos por 1. Si divido por 1, ¿qué obtengo acá? 2 dividido 1, ¿cuánto da? 2. 2. Y 1 dividido 1, 1. No cambió en nada. Entonces, cuando llegamos a este caso, donde el único divisor común que comparten estos números es el 1, esta fracción se llama irreducible. ¿Sí? No la podemos reducir más. Como pequeño detalle. ¿Sí? Es irreducible. ¿Se ve lo que digo? Es simplemente por eso, que ya no podemos continuar haciendo que los números involucrados sean más pequeños. Ya llegamos a lo más que podíamos. Lo que sí podíamos hacer siempre era el otro proceso, amplificar. Porque siempre podemos multiplicar por 2 arriba, por 2 abajo y listo, mándele mecha. Pero este proceso ya tenía un fin. Era irreducible. ¿Sí? Entonces, ahora, volviendo a lo que decíamos, ¿cómo encaramos las ecuaciones con racionales? Van a ver que es más de lo mismo. ¿Cómo encaramos ecuaciones con racionales? Hacemos este ejercicio del TP y con eso concluimos. Acá. La pregunta 10. ¿Sí? Perdón si no estuve prestando mucha atención hoy a lo que se escribía en el chat. Era demasiado lo que teníamos que comentar, ¿sí? De vez en cuando lo estoy mirando al chat acá de la reunión, por si alguno tiene alguna que otra pregunta, pero estuve viendo que estuvieron siguiendo la clase, así que sepan eso, ¿sí? Y como Silvia tiene que abrir, por ejemplo, el local, que nos deja escuchando, viene bien. Pero bueno, ¿qué se ve acá en este enunciado? Tenemos ahora una ecuación. ¿Por qué digo que hay una ecuación? Bueno, el enunciado de entrada nos dice que hay una ecuación. Fíjense, responda si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. La solución de la ecuación, este bicho en realidad, todo hasta acá, esto sería nuestra ecuación, nos dicen que es x igual a menos 19 medios. ¿Cómo hacemos para verificar esto? ¿Qué estrategia se les ocurre? Primero planteemos estrategias posibles y después elijamos una y hagámoslo. Y la otra estrategia que quieren la pueden intentar hacer por su cuenta, a ver si les da o no le da y lo traen para la siguiente, si les surge alguna duda. Habíamos dicho que había varias formas de encarar una ecuación, no podíamos ir probando. Bueno, podríamos ir probando con distintos números, pero es medio un lío, ¿no? Ir probando. Más cuando son números racionales, acá se va a recomplicar ir probando. Entonces tenemos que acudir a la otra estrategia. ¿Podemos probar? Sí, podemos probar, no hay ningún problema. Pero se ve la dificultad. Acá estaríamos probando un larguísimo rato. Porque están involucrados estos números racionales. ¿Sí? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos aplicar lo que sabíamos hacer.
¿Sí? O lo que sabíamos hacer siendo despejar entre comillas la x. Otra forma es usar el dato que nos dice el enunciado. ¿Sí? Nos proponen que esto es la solución. Nos dicen la solución de la ecuación esta de acá es x igual a menos 19 medios. Entonces, para que sea solución, ¿qué debía verificar? Para que sea solución, debía verificar lo siguiente. 2 puntos. Bueno, en el lugar de tener la letra X, reemplazábamos con lo que nos proponen que era solución. Hacemos las cuentas que tenemos que hacer y nos fijamos si nos da o se verifica esta igualdad. ¿Les parece? Tenemos que hacer 1/3. Lo escribo acá, así se ven ambas cosas al mismo tiempo. Tenemos que 1/3 por... Fíjense que acá entre la letra X y el 1/3 no hay un símbolo. ¿Se ve? Entre el 1/3 y la letra X no hay ningún símbolo. Recuerden que cuando pasaba eso, se trataba de una multiplicación. ¿Sí? No hace falta que lo memoricen, simplemente tenganlo escrito en algún lado. Eso quiero decir. 1/3 por la letra X. En este caso, la letra X, ¿quién era? Yo estoy tratando de ver si esto es solución. El menos 19 medios. El menos 19 medios. Fíjense que yo lo escribo entre paréntesis para recordar que el número que estoy ingresando es un número negativo. Solo por eso. ¿Sí? Lo que había que hacer era multiplicarlo con el 1/3. A eso, si le sumamos 3 medios, supuestamente nos tiene que dar igual a ¿quién? A menos 2 menos 1/3. ¿Sí? Bueno, me concentro primero del lado izquierdo. Vamos a ver qué pasa de este lado. ¿Sí? Después vemos el lado derecho. Hay una cuentita que hacer acá también. ¿Sí? Entonces, tenemos un número positivo multiplicado con un número negativo y después se le suma otro número. ¿Qué operación hay que hacer primero? ¿Hay que hacer la multiplicación o la suma? ¿Cuál de las dos? Multiplicación. Muy bien. Uno tiene anotado al margen. Acuérdense de tener anotado al margen, ¿sí? El orden de las operaciones. Ok. Primero teníamos que prestar atención, obviamente, a un paréntesis. Bueno, pero el paréntesis que yo puse acá era simplemente para recordar que estoy multiplicando por ese número negativo. ¿Sí? Solo para más claridad para cuando uno lo lee. Porque si no ponemos ese paréntesis, no sé si hay que multiplicar o si hay que restar. ¿Se ve el problema que digo? Es solo por eso. Ahora, tenemos que hacer primero entonces la multiplicación. Bueno, la multiplicación era la amigable, pero antes de eso hay un número positivo multiplicado por un número negativo. El resultado que me tiene que dar un número negativo, ¿no? Negativo. Claro, cuando diferían los signos, recuerden, tenemos la tablita al costado que nos dice el resultado es negativo. Y la multiplicación era la amigable, era el de arriba con el de arriba, el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo, ¿no? La multiplicación era la amigable, la división era la media rara. Bueno, 1 por 19 me da 19. Y 3 por 2 me da 6. ¿Sí? A eso le tenemos que sumar 3 medios. Pero permítanme algo. Antes que escribir 3 medios, yo podría escribir 3 medios, continúo escribiendo todo y hago una operación por cada renglón. ¿Me permiten transformar esta fracción en una equivalente en el mismo paso? ¿Por qué lo quiero hacer? Ah, porque yo vi que acá me aparece sextos. Me aparecen sextas partes. Yo quisiera poder acoplar fácilmente esta fracción de acá. Necesito que acá abajo aparezca un 6. Entonces, ¿cómo hago que aparezca un 6? ¿Por quién multipliqué al 2? Para llegar al 6. Por 3. Entonces, arriba, ¿qué tengo que poner? 3. 3 por 3, ¿no? Porque recuerden, veníamos de un 3 de acá arriba. ¿Sí? O sea, estamos transformando al 3 medios en algo que tenga un 6 acá abajo.
Si yo multipliqué por 3 acá abajo, arriba también tengo que multiplicar por 3. ¿Y 3 por 3 cuánto me da? 9. 9, ¿no? Ojo. Uno siempre puede verificar después si el número que obtuvo es equivalente al que tenía. 3 dividido 2 me da 1,5. Entonces, si yo encontré una nueva fracción y estoy afirmando que es lo mismo que la anterior, cuando haga la división me tiene que dar 1,5. Si yo ponía 3 dividido 6, obtengo 0,5. ¿Sí? Porque tengo 3 de los 6. Ojo con eso. Bueno, ahora tengo 9 sextos. Se puede acoplar fácilmente con la que tenía del otro lado. Bien, genial. Continúo. Fíjense que acá estaba al igual. Y de este lado, ¿qué me queda? Esto es horrible, ¿no? Esta cosa que está acá. Creo yo que es horrible esa escritura, ¿no? Pero ¿qué significa? Cuando teníamos menos, paréntesis, menos. Recuerdan que habíamos hecho algún que otro ejercicio donde tenía esto mismo. Y se nos transformaba en un más, ¿no? Lo podemos resumir en eso. ¿Se acuerdan que uno cuando tenía un menos delante de un paréntesis era lo mismo que reinterpretarlo como -1 por ese alguien? Ah, bueno, pero con la regla de los signos que veníamos elaborando, construyendo, menos por menos me daba más, ¿no? Entonces, lo que nos queda al fin del día escrito ahí es -2 más 1/3. ¿Sí? Y ahora sí, voy a tratar esto a un costadito. ¿Lo dejo ahí? Tenemos ahora esta escritura. Estamos tratando de verificar si era solución el 19 medios negativo. Bueno, pero llegamos a esta escritura. Todavía no podemos determinarlo. Tenemos que continuar. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Podemos sumar estas cantidades que ahora tienen sextas partes? Podemos, ¿no? Se pueden acoplar fácilmente ahora estas dos. Yo debo 19 de las 6 y te estoy reincorporando 9 de las 6. ¿Cuánto voy a deber? 28 sextos. 16. Ojo, ¿no? Voy a reincorporar 9. Yo debía... 16. Claro, voy a seguir 16. debiendo 10, ¿no? El compañero quiso restar 9 más. ¿Se ve la diferencia? Eso es lo que hizo el compañero. 19 y 9 da 28, justamente. Pero ojo, acá lo que había era un más. Y esta cantidad que estaba de este lado era negativa. O sea, acá debemos 19, ¿sí? Ojo con eso también. Debemos 19 y reincorporamos 9 de los sextos. Entonces seguimos debiendo 10. 10. Y del lado derecho, ¿qué nos queda? ¿Cómo hacemos? Esto de acá, ¿cómo hacemos para acoplarlo con el 1/3? Esto nos destraba todo. ¿Qué hacemos ahí? Porque yo acá abajo no tengo nada, ¿no? ¿Cómo hago para...? ¿Tengo algo acá abajo del 2? 1. Ah, el mismo truquito que antes les mostré, ¿no? Siempre que ustedes tengan, por ejemplo, el 5, el 10, el 15, o algún número entero, siempre podemos dividir por 1 y sigue siendo el mismo número. Por ejemplo, si yo acá abajo del 2 tenía un dividido 1, no cambiaba nada. ¿Sí? 2 dividido 1 me sigue dando 2. Menos 2 dividido 1 me sigue dando menos 2. ¿Sí? Entonces ahora sí puedo transformar esta expresión, ¿no? Necesito que abajo tenga un 3. Entonces, pongo un 3. ¿Quién multipliqué? ¿Por quién multipliqué al 1 para obtener un 3? Por un 3, ¿no? 3 por 1 me da 3. Entonces, 2 por 3, ¿cuánto me da? 6. Más 1/3. Ahora, la pregunta es entonces, ¿estas dos cantidades son iguales? Ni idea. La única pregunta es la siguiente para hacerse. Si yo debo 6 de los 3 y reincorporo 1, ¿cuánto obtengo ahora? Del lado izquierdo sigo teniendo el 10 sextos negativo. Del lado derecho, ¿ahora qué me queda? ¿Cuántos voy a deber de los 3? Debía 6 y me reincorporaron 1. Menos 5. Debo 5. Ahora, les dejo la pregunta. ¿Estas dos fracciones son iguales? Porque recuerden que estábamos tratando de verificar todo esto. ¿Es verdad que era solución? ¿Se cumplía todo esto? ¿Llegamos a una igualdad entre dos cosas? ¿Son iguales estas dos? ¿Qué opinan? No. No, no son iguales, profe. ¿Seguros?
¿Qué era el Sí, concepto de porque si fracciones lo, equivalentes? sí, sí, supongamos que lo dividimos en dos, nos da igual. Hagan la cuenta. Sí, ¿Cuánto da porque 5 dividido 3? Hagan la cuenta en la calculadora. ¿Cuánto les da 5 dividido 3? Terminen de convencerse. 5 dividido 3, ¿cuánto nos da? Voy a hacerlo yo también acá en la compu. 5 dividido 3 me da 1,6. 1,666 periódico. Ahora, el 10 dividido 6, ¿cuánto da? Ah, me da exactamente lo mismo, che. Igual. Entonces sí, son dos representantes distintos. Acordémonos que era un número negativo, ¿no? Pero no importa, nos daba el mismo número. ¿Qué significa esto? Tenemos dos representantes distintos del mismo número. Sí, son iguales, ¿sí? Lo que pasó es que podíamos pasar, por ejemplo, de este de acá a este de acá multiplicando por 2, por ejemplo, ¿no? Y de acá a acá podíamos multiplicar por 2. Siguen siendo iguales, ¿sí? Son dos representantes distintos del mismo número, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Reemplazamos, volviendo a la estrategia que empleamos. Nos proponían que era solución. Este número raro nos decían, es solución de la ecuación. ¿Cómo hacemos para verificar si lo es? En el lugar de la letra X, reemplazamos con ese número y resolvemos hasta ver si se verifica la igualdad, ¿sí? Eso fue lo que hicimos, paso a paso, ¿sí? Pasito a pasito, fuimos despacio, acoplando, 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 hasta que llegamos acá. Y acá nos preguntamos, bueno, llegamos a esta expresión y esta de acá. ¿Son iguales? La pregunta es, ¿representan el mismo número? Sí. ¿Se ven? Eso fue a grosso modo lo que hicimos. ¿Uno podía resolver directamente la ecuación pasando cosas de un lado al otro? Sí. Les invito a que hagan eso, ¿sí? Y traten de hacerlo si quieren para la próxima. Traten de, en vez de reemplazar el número y hacer las cuentas por cada camino, traten de despejar la X. Y traten de ver si les queda el mismo resultado. Traten de ver si les queda 19 medios. Traten de ver si despejando la X llegan a esto, ¿sí? Entonces con eso, hoy tuvimos una clase bastante extensa, pero cubrimos un montón, ¿sí? Con lo que vimos hoy pueden encarar todos los ejercicios que tengan que ver con ecuaciones, ¿sí? Que están en el trabajo práctico. Hay algunos que tienen más contexto asociado. Yo agarré este ejercicio de acá que no tenía ningún contexto, ninguna situación que modelizaba, ¿sí? Pero ustedes por ahí se van a encontrar alguno que modelice alguna situación, ¿sí? Pero con lo que vimos hoy, ya pueden terminar de completar, creo yo, el primer trabajo práctico, ¿sí? Ya en clase juntos hicimos, creo que 5 de los 10. Con que hagan uno más bien de los que tenían, ya estaría aprobado, ¿sí? Se lo van bien. Profe, a mí me quedó una duda. Diga. Sí, al principio de todo, cuando decía las combinaciones cruzadas. Yo lo hice así cruzado, hice el 1 más el 3, y después el 2 más el 1, me da 4 en uno, el otro me da 3, y termina dando 7. Este de Después acá. abajo, claro, Sí. sí, y después abajo pongo el 2 por 3, me da 6, y el final de la cuenta me da 7 sobre 6. Bueno, pero te convencí con que este camino de usar las fracciones equivalentes era la forma de llegar a un resultado que tenía un sentido porque no estábamos modificando los números. Sí, Ok. pero El claro, procedimiento que vos quería saber encuentres tendría que dar lo mismo que acá. Sí. Como te dio distinto, ya desde el vamos podés suponer que en el procedimiento hay algo que está siendo medio ilegal. Claro, yo no puedo ver qué fracción me dio porque justo me aparece su imagen. A ver si lo achico, si lo puedo achicar. Sí, me dio 5 arriba. Claro, a mí me dio 6 abajo y a usted le dio 7 me dio arriba. Claro, entonces algo está mal. Por eso digo, si desde este punto de vista, donde no modificamos los números que había, solo modificamos los representantes. Seguían siendo los mismos números, las mismas fracciones. Lo que estaba bueno de acá era que las podíamos acoplar fácilmente. Si tenemos 3 de las 6 y sumamos 2 de las 6, tenemos que tener 5 de las 6. No nos cabe duda. Entonces, cualquier otro procedimiento que desarrolles y te llegue algo distinto de 5/6, yo dudaría. ¿Sí? No, le comentaba porque encima verifiqué
verifiqué por la IA y me daba como correcta. Bueno, no. Entonces digo, ¿qué me equivoqué? La inteligencia artificial suele decirnos cosas raras a veces. Sí. Sepan que también se confunde. Pero con matemática no se suele confundir. No sé qué IA estarías usando. Pero suelen ser Yo bastante... uso de Google. Bueno, Gemini. Comúnmente para matemáticas se suele usar Grok. Es la más confiable, entre comillas. Ustedes usen la que quieran, pero lo que les invito es cuestionen lo que nos dice, ¿sí? Pregúntense, che, ¿esto está bien así? Por las dudas, ¿sí? Justamente, te estaba confirmando que te daba bien algo que acá acabamos de ver que no era ese el resultado, ¿no? Claro, recién le acabé de sacar foto también a la que tenía de usted y me dice que está bien, cuando la otra vez me había dicho que está bien, así que está mareada la IA. Bueno, por eso digo, ya llega un punto en el que la IA parece un ser humano también. Porque nosotros también nos contradecimos a veces. Así que me da un poco de miedo que tengamos estos bichos virtuales que son IA, que cada vez se parecen más a un humano. Pero miedo en el buen sentido, de que no sé qué va a pasar. Quizás algo como Terminator, espero que no, pero seamos buenos con la IA, así no nos terminan esclavizando o algo así. Mira, y ahora se lo volví a enviar y me dice que hay un error. Así que no. Bueno, no Me dice que hay nos hagamos todo un tanto error. lío, confiemos en que de esta forma no modificamos los números y sabemos que nos tiene que dar 5 sextos. ¿Sí? Estamos seguros de que el resultado es 5 sextos. ¿Sí? Ahora, buscar otros caminos que abrevien, que no sé qué, que bueno, uno puede intentar. Yo invito a usemos fracciones equivalentes, porque no nos va a caber duda. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda o consulta. Y si no, concluimos por hoy la clase. Profe, eso es así para cualquier tipo de fracción que tengan números diferentes abajo. Claro, siempre y cuando no coincidan la cantidad de divisiones que uno tiene abajo, lo que puede hacer a veces es transformar solo una de las dos fracciones. En este caso necesitábamos transformar las dos, ¿no? ¿Por qué? Y porque si yo transformaba solo la que tenía el 2, ¿podía llegar a tener un 3? O sea, si yo dejaba quieta la del 1/3 y quería solo modificar el 1/2. Bueno, quiero modificar el 1/2. ¿Tengo alguna forma de multiplicar al número 2 por un número entero de forma que me dé 3? 2 por 1 me da 2. 2 por 2 me da 4, ya me pasé. Entonces acá era necesario transformar las dos. Hay veces que, que no necesitamos transformar las dos. ¿Sí? Ok, profe, listo. ¿Se saltó la duda? Sí. Bien. Ahí yo ya entregué el trabajo práctico. Bueno, está bien. Podían esperar a la clase de hoy para entregarla. No era... hasta el 8 tienen tiempo. Ok, Pero bueno, espero haya ido bien. esperemos. Les dice si lo aprobaron, ¿sí? Fíjense, y traten de volver a entrar en el trabajo práctico. Y cuando intentan volver a entrar les dice si ya aprobaste o si no. Me dice que aprobé, sí, pero no Bueno, sé listo, por qué. ya está. Ya estamos. Listo. Si dice ya aprobaste este TP, listo. El punto 7, ¿cómo se resuelve? Dice Estela. Bueno, vamos a ver, voy a decir una idea. A ver si podemos plantear una idea. Mediante una ecuación también. Les muestro cómo es el planteo, ¿sí? Les muestro cómo sería el planteo. Así después los compas que están viendo el video también les queda. Todavía no terminé la grabación. Bueno, nos dicen que el perímetro de un rectángulo es de 192 centímetros. El perímetro es la suma de la longitud de todos los lados, ¿sí? O sea, un rectángulo, recuerden que en un rectángulo va a tener esta pinta, ¿no? ¿Sí? Entonces la altura de dicho rectángulo es igual a 3/5 partes de la base. O sea, están usando a la base como punto de referencia. Están diciendo que esto mide la base. La letra B, por ejemplo. Y la altura nos están diciendo que mide 3/5 partes de la base. Cuando dicen 3/5 partes de la base, se refieren a esta cuenta.
¿sí? A 3/5 por la base. Entonces, fíjense, ¿qué nos dice? Que el perímetro es 192 centímetros. ¿Sí? El perímetro del rectángulo es 192 centímetros. Entonces, 192 centímetros lo tenemos que obtener de hacer la base más 3/5 de la base, más 3/5 de la base. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuántas veces tenemos la base? Hasta acá yo tengo 2 veces la base. 3/5 de la base más 3/5 de la base, como son quintas partes, podemos decir que tenemos 6/5 de la base, ¿no? Entonces, 192, voy a olvidarme del centímetros, no es muy relevante. Estos dos de acá son 2 veces la base. ¿Estamos de acuerdo ahí? 2 veces la base es lo mismo que tener b más b. Bueno, y ahora, acá lo que tenemos es más 6/5 de la base. ¿Se ve por qué tengo 6/5 de la base? Porque acá tenía un cachito de la base, no llego a tener el total. Acá tampoco llego a tener el total, pero si sumo cada cachito, en total, puedo sumar esos porque son quintos, voy a tener 6. La pregunta ahora es ¿qué pasa acá? ¿Cómo hago para saber quién es la base? Bueno, yo sé que voy a tener una cantidad más otra cantidad respecto a la base. Esto es lo mismo que tener 2 más 6/5, todo esto de la base. Y esto tiene que dar 192. Y acá es donde lo dejo, para que lo terminen, ¿sí? Fíjense, hay una propiedad que está en la primera unidad que les permite a ustedes, en el material de estudio quiero decir, les permite traducir una escritura de este estilo a una escritura de este estilo. ¿Sí? Les permite hacer el paso de acá a acá. Se llama la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma. Tienen ejemplos para ver de dónde sale esta propiedad, ¿sí? En fin, y de hecho, también pueden aplicarlo desde mucho más arriba, esta propiedad de las que yo les hablo. A mí me gustó aplicarlo recién acá, que es lo más amigable. Lo que ustedes saben es que va a haber un número que multiplicado por b les da 192. Esto ya lo pueden hacer, ¿sí? Sumar esto con esto era sumar fracciones. Un número que multiplica, para el otro lado lo pasamos dividiendo. No importa que sea un racional, hacemos eso también. ¿Sí? Esa es la forma de encararlo. ¿Sí? Una de las formas, lo pueden encarar de muchas otras. Pero fíjense que lo que teníamos que hacer era eso. Plantear cuáles eran las dimensiones del rectángulo y reconocer que el perímetro era, fíjense, 192 y el perímetro es la suma de todas las longitudes de los lados. ¿Sí? Y lo que les quedaba escrito era una ecuación. ¿Se ve? Ustedes ahora solo les queda terminar de despejar la letra B. ¿Sí? El paso por ahí medio raro, que estoy seguro de que les hizo ruido, fue pasar de esto de acá arriba a acá abajo. Tenemos 3/5 de cierta cosa, más 3/5 de cierta cosa. Ah, bueno, como son quintos, los puedo acoplar. Estamos hablando de la misma cosa, de la misma base. ¿Sí? Por eso podía sumar eso. Y B sería igual a 192. Ojo, B multiplicado por un número te da 192. Vos tenés Ok. que hacer que 192 dividido este nuevo número, que está entre paréntesis ahí, te va a dar quién es B. Eso fue lo que estuvimos viendo durante la clase. Algo que multiplicaba nuestra incógnita lo podíamos pasar dividiendo. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda o consulta más, pero creo que ya deberíamos concluir porque pobres muchos compas ya deben estar muy muy cansados. Yo también tengo que retirarme. Así que nada, un comentario final si quieren, digan, si no, concluimos ahora sí por hoy. No hay drama. Espero se haya entendido más o menos cuál era la estrategia, Estela. Lo hice muy muy rápido. Me hubiese gustado tenerme bastante más, pero esa es la estrategia. Tienen que terminar ese último pasito.
Yo la verdad que acá lo entiendo todo, bárbaro, pero cuando lo quiero hacer sola no me sale más nada. Me pierdo Bueno, todo. sepan que me pueden escribir también. Si les queda alguna duda de lo que están haciendo, me pueden escribir. Yo voy a intentar responder antes de la fecha de entrega, así saldamos las dudas. Igual la clase que viene todavía tenemos tiempo, ¿no? Va a ser muy al límite, pero si queda alguna duda de último momento antes de entregarme, pueden traer la clase que viene. Igual la idea de la que viene es atacar el segundo TP. ¿Sí? Bueno, gracias. Bien, profesor, muchísimas gracias. Nada que agradecer, gente. Para eso estamos. Listo, profe, muchas gracias. Que anden bien. Chao, profe, gracias. Nos Chao, vemos que la anden próxima bien, clase. gente. Chao, profe, gracias por la clase, que terminen bien. Igualmente. Que anden bien.